Buenos días. Creemos que es muy buena hora para iniciar una buena radioterapia. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Hoy es un gran día. La vamos a pasar muy bien. Un mensaje positivo. Un mensaje alentador. Iniciamos la terapia con espíritu de amor, con actitud optimista, pensamiento conciliador, con mirada positiva y ojos de triunfador. Buenos días, es un día encantador. Y para conducir esta radioterapia, queda con ustedes Gilberto Marín. ¿Cómo están, queridos amigos? Buenos días, bienvenidos al programa Radioterapia Directo a la Conciencia en este formato Facebook Live. Estamos con muchísimo gusto ya en esta emisión en vivo. Ojalá que nos puedas dar tu like, compartir la transmisión en vivo con tus allegados, con tus contactos, con tus amigos, con tus enemigos. Bueno, es un decir. Qué bonito saludarles en esta hermosa y fría mañana. Hoy es miércoles, hoy es 8 de enero del 2025 y con muchísimo gusto estamos ya transmitiendo este live streaming para ti, para todos, en donde nos proponemos platicar de cosas que tienen que ser o resultar o parecer muy interesantes, ¿sabes? Porque hoy te quiero platicar precisamente de algo incómodo, pero necesario. Te quiero platicar de las familias disfuncionales. ¿Cómo llegamos a estas relaciones sin límites saludables que bueno, pueden opacar, pueden destruir, pueden distorsionar de alguna manera, se ha dicho, todo lo que suponemos es la educación de los miembros de la familia, los hijos, los que estamos bajo el mismo techo y que podemos llamarnos familia en muchos sentidos. Bueno, pues hoy te quiero platicar acerca de esto. Ojalá que nos puedas acompañar y que tengamos una interactividad, una interacción, que seamos interactivos. Tú me dejas tus comentarios y nosotros te respondemos y cosas por el estilo. Ojalá que así sea. Bien, pues fíjate que empecemos por decir que la familia, tal y como nos la concebimos en estos tiempos en donde pues es no solamente la familia nuclear, que para muchos es la única familia que puede existir, mamá, papá y los hijos, y que pues olvidamos en estos tiempos que son muy cambiantes y que son muy dinámicos, que también existen otro tipo de familia y que le vamos a ver un poquito para que no nos salgamos del aspecto de cómo se define, cómo se va construyendo, digamos así, una familia llamada típicamente disfuncional que no está funcionando bien, pues como su nombre lo indica. Entonces tendríamos que decir que la familia, independientemente de que sea disfuncional o no, pues es el nido en el que nacemos, en el que nos sentimos arropados, nos sentimos protegidos, nos sentimos amados y donde pues de ahí, del hogar, de la casa, de la familia, echamos a volar. Muchos de nosotros, si bien nos va, tenemos una familia funcional, o incluso hay quienes teniendo o habiendo vivido o desarrollado su primera infancia y su juventud dentro del seno de una familia disfuncional, muchas veces, como vamos a verlo, pueden volar por sí mismos, por sí solos, y lograr otro estatus en donde incluso puede ser que aún viniendo de familias disfuncionales puedan formar una familia
funcional o más o menos funcional. Porque una vez una persona me decía, bueno, pues que ¿cómo ves? ¿Qué esperabas o qué esperábamos o qué esperaban los demás si yo vengo de una familia disfuncional? Se debe admitir como una razón de fracaso personal el hecho de descender o ser parte de una familia disfuncional. No lo creo así, pero fíjate, en condiciones ideales, por ejemplo, la unidad familiar que nos brinda el apoyo, el amor, la protección, preferentemente de forma incondicional. Es ahí donde nos quieren sin ninguna condición. Es ahí donde nos brindan la protección, el arroparnos, protegernos, brindarnos todo lo que requerimos, como lo decía Maslow, las primeras necesidades básicas del ser humano. Entonces, es allí, en el seno familiar, donde vamos adquiriendo, en base a la educación que nos van brindando nuestros padres y la familia, donde vamos adquiriendo una visión determinada del mundo, vamos adquiriendo unos valores que llegamos a considerar como propios. Después definimos aquellos valores que hemos heredado de la familia, pero que llega el momento, en algún momento de nuestra vida, unos más, otros menos, en donde ya depuramos la serie de valores que hemos aprendido, que nos han inculcado, y nos quedamos con nuestros propios valores, si ese fuera el caso. Y entonces es así, queridos amigos, como adquirimos un sentido de quién somos, aprendemos a valorarnos, aprendemos a formar nuestra autoestima, como ya lo hemos dicho aquí en el programa, y sobre todo aprendemos cómo comportarnos en el sentido de la inteligencia social, con la idea que nos ha planteado Daniel Goleman, autor, entre otros buenos libros, de la inteligencia emocional. Para bien o para mal, dice la psicóloga Valeria Sabater y la psicóloga Natalia Menéndez, nos dicen que para bien o para mal, los primeros vínculos que formamos en nuestra vida establecen el terreno donde se irán situando los cimientos de nuestra persona, los cimientos de nuestra personalidad. Entonces, lo cierto es que si bien hay familias que, digamos, cumplen de manera correcta, esto no siempre es así, porque, bueno, en el entendido de que no sabemos, bueno, quiero pensar que no sabemos del todo a partir de qué momento nuestra familia, la que en primera persona decimos yo he formado mi familia, cuando tenemos nuestra propia familia, no me estoy hablando de papá y mamá, sino nosotros, los que tú y yo hemos formado una familia, hemos tenido hijos, etcétera, etcétera, y entonces le damos una forma que pretendemos, con la información correcta y con la educación pertinente, pretendemos que sea una familia funcional. El problema es que muchas veces, muchas veces, no hemos aprendido otra manera de vivir las relaciones, sino como lo hemos aprendido de papá y mamá, o lo hemos aprendido de nuestra familia, de la cual descendemos, y entonces decimos que hemos heredado ciertas características, hemos heredado ciertas ideas, hemos heredado ciertas costumbres, y entonces, pues como es normal, como lo hemos heredado, porque así se usa o así se estila, pues entonces nadie repara que la falla está en la manera en que nosotros aprendemos lo que es la familia. ¿Cómo definir o cómo formar una familia en la que no influyan de manera poderosa las malas costumbres, o sea, el linaje negativo que de repente traemos o heredamos de nuestros ancestros y que se va heredando no lo bueno, sino más bien lo malo? Y si una persona crece dentro de un
escenario familiar, digamos, disfuncional, pues esta experiencia deja una huella psicológica difícil de borrar porque sufre de malos tratos, sufre de injusticias, sufre de vejaciones, incluso en casos extremos que no quiero ni pensarlo, incluye violaciones, incestos y qué sé yo. Bueno, ¿qué es una familia disfuncional y cuáles son las características de las familias disfuncionales y por qué se le llama de esa manera? Bueno, si el tiempo nos dice que estamos bien, nos dice Edgar Choco, nos dice, excelente día, señor Marín. Muchas gracias, Edgar. Ya te habías perdido por aquí. Bueno, un saludo. Gracias por estos comentarios, por estos buenos deseos de un excelente día para todos. Y me permito pues hacer una brevísima primera pausa en esta ocasión, queridos amigos. Yo los invito para que se queden con nosotros y que pues nos acompañen y que participen y que nos dejen sus comentarios y que si se puede pues nos hagan saber de dónde nos escriben, dónde están. Entiendo que con el horario diferente con respecto al centro de la República, bueno, pues allá en Ciudad de México son las 10 de la mañana con 11 minutos, aquí son las 8, y luego en Sinaloa son las 9, y así sucesivamente. Bueno, pues regresamos. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Hace rato di créditos equivocados. La verdad es que debo dar crédito a Natalia Menéndez Martínez, psicóloga, que de donde estoy teniendo la fuente de información sobre las familias disfuncionales, sus características y todo lo que eso implica, ¿no? Para que nos demos una idea, muy correcta acerca de lo que debemos saber acerca de las familias disfuncionales, que son esencialmente familias que fracasan, digámoslo así, a la hora de establecer dinámicas adecuadas que satisfagan las necesidades emocionales de sus miembros, de los que forman esa familia. Y entonces, para comprender el enorme impacto que estas familias tienen en los hijos o en las personas que educan, porque muchas veces, bueno, a la usanza de, yo creo que en nuestro país o en algunos otros países, siempre se considera como normal el hecho de que un familiar viva con la familia correspondiente y entonces recibe su educación, ya sea porque esté estudiando en esa ciudad, ya sea porque se quedó solo, en fin, por muchos motivos. Y entonces debemos de partir de la idea de que una familia no es un conglomerado de personas, no es un lugar en donde estén cualquier tipo de persona. Generalmente tienen un lazo consanguíneo, son parientes en algún sentido, y rara vez se tiene la presencia de una persona ajena consanguíneamente a la familia, pero que se le considera familia por alguna razón.
amorosa más que nada. Entonces, la familia, que no es, repito, un conjunto de gente así nada más al azar, se trata de un sistema dinámico bien planteado en algunos casos, dentro del cual los miembros de esa familia forman vínculos en diferentes direcciones. Cada uno tiene, por así decirlo, diferentes formas de entender lo que es la familia. Y los niños que crecen, los jóvenes que crecen en familias destructuradas o desestructuradas, porque, bueno, también es un término que se utiliza mucho para decir familias disfuncionales o desestructuradas, que rara vez hablan de las dinámicas adversas que viven en casa, no se quejan, lo consideran como algo muy normal, si tú quieres ponerlo de esa manera, y muy a menudo, dice ahora sí la psicóloga Valeria Sabater, las normalizan o las reprimen hasta llegar a la edad adulta, y entonces es cuando sale, ahora sí que como la olla presto, llega el momento en que estalla todas esas vivencias, que por cierto las hemos, ¿cómo te podría decir? Las hemos procesado mal, porque no sería justo, ni correcto, ni lógico pensar que nuestros padres, por ejemplo, o la familia extendida, tenía la muy perversa intención de hacernos sufrir con su trato. Bueno, el hecho de que hayamos sufrido con el trato que nos dieron nuestros padres o la gente de la familia es muy relativo, es muy diferente, quisiera pensar, a lo que nos hemos planteado, lo que hemos percibido, lo que nos hemos grabado, lo que ha quedado en nuestra memoria principal, donde recordamos un maltrato como algo que tenía la intención de dañarnos. Es un poquito relativo, porque crecer en una familia así, desestructurada, es como habitar un territorio minado, ¿no? A propósito de minas y guerras y todo eso, porque todo es incertidumbre, muchas veces todo es miedo, desencuentros, conflictos familiares que siempre terminan en batallas a veces campales, violencia intrafamiliar, y no hay sostén emocional ni refugio para ese niño o niña que debe desarrollarse idealmente en un escenario donde los cuidadores serían amorosos, cuidadosos con su trato para ellos. Sin embargo, las familias desestructuradas o disfuncionales alteran por completo la estabilidad psicológica y emocional de los pequeños, y les van heredando, por decirlo de alguna manera, una idea muy desafortunada, muy tóxica acerca de lo que son sus familiares. Mucha gente se siente mucho mejor en el trato con personas ajenas a la familia, con los extraños, les decimos de alguna manera, y escuchamos frases como me siento mejor con la gente extraña que con mi familia, como teniendo una especie de yo acuso a mi familia de haberme formado mal y por consecuencia pues me va mal en la vida. ¿Se justifica que nos vaya mal en la vida porque hemos recibido un trato de alguna familia desestructurada, de una familia disfuncional? Lo que acontece en ese tipo de hogares, señoras y señores, pues acaba dejando marcas muy profundas en la mente, en el cerebro, en las emociones, en los sentimientos de una persona, y como decimos de una manera muy fácil y creo que hasta muy ligera, nunca lo vamos a olvidar. ¿Por qué? ¿Por qué no olvidamos? Bueno, cada quien, ¿no? Pero muchas personas llegan a la edad adulta
sin saber que fueron, o lo son todavía, parte de esta dinámica familiar que se llama disfuncional, en donde hay abuso psicológico, autoritarismo, aún en la edad adulta, aún cuando los muchachos ya no vivan con sus padres, sienten ese sentimiento de abandono o incluso la falta de límites que trazan este tipo de realidades tan diversas, pero que son dañinas al fin y al cabo y que nunca terminamos de procesar y que nunca terminamos por superar. ¿Qué es una familia desestructurada y cuáles son las características que también se le llama familia disfuncional? ¿Cuáles son esas características? ¿Estamos inmersos en algo así? ¿Tenemos una familia así? ¿Somos causantes de una familia así? Bueno, vamos a ver algunas cosas que pueden resultar interesantes y sobre todo, ¿sabes? Pueden resultar aleccionadoras. O sea, muchas veces cuando decimos hay que mirarse en ese espejo, bueno, también hay formas de evitar ciertas cosas si estamos atentos y si estamos bien informados acerca de lo que sucedería si tomáramos esa o tal o cual actitud. Bien, pues dicho lo anterior, vamos a ir, queridos amigos, a una brevísima pausa y luego regreso con muchísimo gusto. Yo soy Gilberto Marín y estamos en Radioterapia Directo a la Conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Bueno, después de todo, tendríamos que decir que ninguna familia es perfecta. No estamos pensando, ahorita me quedé pensando durante la pausa, que tal vez esté transmitiendo la idea de que lo que buscamos con estos comentarios es conseguir una familia perfecta. No es mi intención, no es eso el objetivo, sino lo más importante es que nos sintamos valorados, respetados, que nos sintamos atendidos en esos espacios interrelacionales, en donde, por cierto, como primer lección de vida, los seres humanos aprendemos a relacionarnos con el mundo dependiendo de cómo nos hayamos relacionado con la familia. Si las primeras relaciones o los primeros tratos con nuestra familia cercana, nuestra familia íntima, no es cordial, bueno, vamos a tener siempre la disyuntiva, la elección de decir, bueno, yo quiero ser como son en mi familia, lo cual resulta muy común, o yo no quiero ser como son en mi familia, también resulta muy común, y entonces la gente se prepara para bien, para seguir siendo como su familia disfuncional, o para definitivamente dejar ese tipo de patrones. Y entonces una familia destructurada, en este caso, es aquella en la que los progenitores son la principal amenaza, son la principal toxina, digámoslo así, para la estabilidad del hogar, y son los menos informados, son los menos cariñosos, son los que ofenden, son los que educan. Después de todo, de quien recibimos educación, bueno, pues idealmente debería ser una persona educada, ¿no? Y no me refiero a ser una persona, digamos, que tenga todos los títulos académicos y habidos y por haber. No, una persona educada es aquella persona cuya educación, válgame la redundancia, es justamente
la mínima requerida para que las cosas funcionen, la familia en este caso, y entonces cuando no es así, te podrás haber dado cuenta, si tienes algún caso así en tu familia, de la inseguridad que se vive todo el tiempo, de esa zozobra, no sé cómo llamarle, de ese miedo a qué es lo que va a pasar, o la gente desde muy temprano quiere huir de su casa. Hay chicas que se van con el primero que pasa por enfrente solamente para ya no estar en su casa con su mamá o su papá o cualquier otro aspecto. Y entonces se comete el error de querer salir de una familia disfuncional para formar otra familia disfuncional. Y entonces el asunto aquí es que las familias desestructuradas, como su nombre lo indica, pues no tienen la estructura que se requiere para que las cosas vayan marchando en el orden en el que, cuando mi función como padre es educar, formar y de alguna manera sensibilizar a mis hijos para lo que viene en el futuro, bueno, pues entonces yo creo que mi mejor y principal preocupación y ocupación sería: ok, me voy a formar para poder ser un buen padre y tener como consecuencia buenos hijos. Porque para tener buenos hijos se requiere ser buen padre. Y para ser buen padre se requiere tener buenos hijos. ¿Quién forma a tus hijos? ¿Solicitaste en Amazon o en Internet a alguien, una niñera o alguien que te viniera a ayudar a educar a tus hijos? ¿Quién educa a tus hijos? Bueno, pues para no ir muy lejos, diré y me atreveré a decir que la persona encargada de educar a tus hijos, pues eres tú, ni más ni menos. O son ustedes, papá y mamá, pues para no ser injustos ni incorrectos, incluir a todo quien tenga la responsabilidad de educar a los chamacos, ¿no? Entonces, buena parte de los miembros de una familia, desestructurada o disfuncional, que viven en estos espacios, no son escuchados, no son validados en materia emocional, no se les hace caso, se les da poca importancia a sus sentimientos, a sus deseos, a sus planes, a sus sueños, porque pues sucede muchas veces, no sé cuántas veces, ¿sabes? Pero te voy a decir que conozco muchísimos casos de personas, de jóvenes, particularmente jóvenes, que se sienten desilusionados, de alguna manera se ha dicho, con el trato que reciben de sus padres. A veces más de mamá que de papá o viceversa, pero siempre hay una queja con respecto a cuando menos uno de nuestros progenitores que se ha portado mal y que no nos hace sentir lo suficientemente satisfechos con esa relación. Ahora, no solamente depende de nuestros padres. Yo quiero pensar que mi padre, lo que yo conocí de mi madre, pues ellos así eran, los educaron los abuelos, y viendo la historia familiar, pues uno se da cuenta, cuando menos en mi caso, que los abuelos no eran pues unos intelectuales, no eran personas muy pudientes, simplemente pues hacían lo que les enseñaron a hacer mis bisabuelos y así sucesivamente. Entonces, ¿de dónde viene el problema? Pues en el peor de los casos viene de muy lejos, porque no solamente los niños, imagínate cuando tu bisabuelo era niño, cómo lo trataban, cuando tu abuelo era niño, o tu abuela, cómo la trataban. Y entonces muchas veces los niños, independientemente de la generación a la que pertenecemos, pues sufrimos o sufren esa desatención a veces de papá o mamá, que también resulta ser una víctima de una figura que actúa dañina y disfuncionalmente porque lo heredó de quién sabe quién. Bueno, sí, ya sabemos de quién, pero lo heredó, ¿no? Por decirlo así.
Y entonces este tipo de negligencia que se va heredando de generación en generación aparece cuando no se atienden las necesidades, cuando se les critica, cuando se descuidan y cuando se anulan psicológicamente a los pequeños porque simple y sencillamente no se les da importancia a su crecimiento, sus requerimientos, sus necesidades. Y parece como que un mantra muy típico de muchas familias, de muchos padres es: no tengo dinero, no me molestes, piensa en otra cosa, hazle como quieras. Y entonces cuando tú le dices a un chavo de 15, 16 años que le haga como quiera, que haga lo que le plazca y que se vaya donde quiera, no te imaginas lo que estás diciendo. Porque si te pones a pensar qué es lo que quiere un niño o una niña de 15 años y que tú estás pensando que va a reaccionar igual que tú porque eres adulto, entonces ahí está la disfuncionalidad, ahí está precisamente la desestructuración. No estás formando a la familia que se va a ayudar a sí misma tarde que temprano en algún futuro a hacer su propia familia. Ahí empieza la desestructuración, porque si no te doy a ti, chamaco, chamaca, las herramientas para que aprendas a funcionar como persona, entonces vas a ser una persona disfuncional. O sea, no funcionas como se requiere. Y esta falta de respeto y esta falta de atención actúa como un lento atentado en contra de la autoestima de los hijos. ¿Cómo funciona esto? ¿Por qué? Entonces, si la consecuencia de no haber recibido la educación correcta en mi familia, ahora resulta que tengo baja autoestima, y entonces la pregunta es: ¿y ahora quién podrá ayudarme? Bueno, voy a ir a una pausa. Nos dice Lourdes Gómez, nos escribe un comentario y dice: buenos días. Muy bien, Lourdes, muchas gracias por este comentario, por este saludo. Yo voy a permitirme ir inmediatamente a una breve pausa y regreso. Soy Gilberto Marín y esto es Radioterapia Directo a la Conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Habría que ver también, queridos amigos, que no todo el tiempo, por la razón que tú digas y mandes, recibimos la educación correcta por parte de nuestros padres, independientemente del motivo que tengan para no hacerlo. Pero no todo el tiempo, estimamos de nuevo, que llegamos a la edad adulta, no todo el tiempo estamos listos para salir al mundo y hacernos cargo de nuestra propia vida, de nuestra propia responsabilidad, porque no tenemos la formación correcta, no tenemos la formación estructurada que por alguna razón nuestros padres omitieron o no quisieron o simple y sencillamente lo ignoraron. Y pues no se produjo lo que en el plano de las familias estructuradas, de las familias funcionales, que podríamos decir que una familia funcional, pues es donde todo funciona lo más correctamente posible, dependiendo, otra vez, repito, de factores como la educación que recibieron nuestros padres, etcétera, etcétera. El asunto aquí es que para saber qué es una familia desestructurada,
Imagínate una pequeña isla fracturada, nos propone la doctora Valeria Sabater, en donde cada habitante de ese pequeño trozo de tierra vive aislado y con miedo. O sea, es una familia que vive en un lugar imaginario, en donde cada quien tiene un pedacito de de esa isla que estamos imaginando, en donde en ese escenario medio raro, medio inhóspito, la comunicación suele estar marcada por las discusiones, las amenazas, los chantajes, el miedo a que, bueno, pues yo no sé, por poner un ejemplo muy sencillo, no me lo vayas a tomar a mal, pero por ejemplo, mi queridísima abuela paterna, que era muy creyente pues no te puedo decir de la magia blanca ni magia negra, no. Era muy creyente de los dichos que había heredado, yo creo que de su propia familia. Me estoy remontando al siglo antepasado, en donde de alguna manera ella creía ciertas cosas, y yo cuando niño, que me quería castigar mi abuelita, Lupe, así se llamaba, me decía: si no te portas bien y no me haces caso, te va a llevar el diablo. Pues imagínate cómo vivía un niño de 3 años, de 4 años, con la idea permanente de que si me portaba mal, iba a venir el diablo y me iba a llevar. O sea, mi abuela jamás, yo creo que se imaginó, no se percató del daño que me estaba haciendo o se le hace a un niño de esa edad, en donde imagínate mi cerebrito de 3, 4 años, qué idea me podía formar yo acerca de lo que es el diablo si me habían dicho y me habían platicado que el diablo era malo. Yo ya perdoné a mi abuela, por supuesto, pero no sabía lo que estaba diciendo. Durante años yo me despertaba a medianoche en mi recámara, en mi cama, viendo al diablo entre las cortinas o llegando por la ventana. Yo me imaginaba cosas, tenía pesadillas, llegué a desarrollar cierta ansiedad, pero nadie sabía qué me pasaba. Simplemente me regañaban, me pegaban, me nalgueaban: ya cállate, pareces niña, no seas maricón. Y entonces con eso yo me tenía que quedar, porque no podía expresar mis miedos. Y entonces se convierte todo ese aspecto, aunque no lo era la intención de mi abuela, en una familia disfuncional, en donde la comunicación suele estar marcada por prejuicios, por discusiones, por amenazas o incluso por fanatismos de cualquier índole. Entonces, el diálogo en una familia así pues incluye gritos, silencios prolongados o incluso sarcasmos o incluso castigos físicos violentos, en donde pues erosionan la confianza y el respeto mutuo de los miembros de esa familia. Y entonces no se dan cuenta, no nos damos cuenta, lamentablemente, de que ese niño maltratado, amenazado con ideas locas y prejuiciosas y estúpidas, pues simplemente va a crecer como un niño miedoso, ansioso, o incluso desarrollar algún otro síndrome que no está planeado en el acta de nacimiento. O sea, no ponemos ahí: nació un niño vivo llamado tal y por el trato que le van a dar sus papás va a desarrollar Asperger o va a desarrollar autismo o lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que como señalan en un libro que se llama Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, o sea, es como decir niños y adolescentes, la psiquiatría en niños, adolescentes y su salud mental. Bueno, lo estoy traduciendo libremente. Y esto quiere decir, no he leído yo ese libro, es un estudio muy serio, pero nos dice la psicóloga Sabater que la comunicación tiene un impacto inmenso en el desarrollo del niño. Fíjate bien, la comunicación. ¿Cómo nos comunicamos con los niños? ¿Cómo nos comunicamos con los hijos? Yo creo que tan es así
que tienen una huella profunda e imborrable, indeleble a lo largo del tiempo, que puede contribuir a la construcción de una imagen corporal satisfactoria en el adolescente, o todo lo contrario. En mis talleres para adolescentes que yo tuve durante mucho tiempo, invariablemente me encontraba a un joven o una joven que tenía ese gravísimo complejo de inferioridad con su cuerpo, con su voz, con su aspecto. Y pues siempre me ha gustado preguntarme de dónde viene esta imagen, esta autoimagen que este muchacho tiene de sí mismo, de sí misma. Evidentemente viene del trato que recibieron, en donde lamentablemente las cosas que le decían su papá y su mamá, él por alguna razón las convirtió en una ofensa, en algo doloroso, en algo muy lastimero, y entonces él pensó que no era la persona adecuada, no era la persona digna, no era la persona especial que debe ser, simplemente porque en su casa le dijeron: eres un tonto, eres una bestia, eres un gordo, eres un greñudo, eres un cochino, o lo que sea que le hayan dicho, no sé. Y formaron en él ese tipo de autoestima medio disfuncional, en donde evidentemente, como lo veía yo que era el caso, pues un chavo muy difícil de que entablara una buena relación con una chica o con alguien como lo hacían los demás muchachos. Entonces, yo creo que cuando alteramos esos roles, las consecuencias son muy graves y empiezan precisamente los hijos disfuncionales que vienen necesariamente de una familia disfuncional. Ay, ay, ay. Bueno, entonces, dicho lo anterior, queridísimos amigos, yo creo que es el momento de irnos brevemente a una pausa y luego regresar con muchísimo gusto con más radioterapia. Te quiero recordar que puedes escribirnos aquí mismo en nuestro chat en vivo, dejar tus comentarios si eres tan amable, compartir la transmisión en vivo, que también es una amabilidad de tu parte, darnos tu like. Más adelantito, en unos minutos más, estaremos subiendo el programa completo a YouTube para que nos visites en nuestro canal Gilberto Marín, nos des tu like, te suscribas y que pues se expanda esto, porque tenemos que llegar a más y más y más y más gente. Me decía el otro día una persona cuyo comentario me dejó reflexionando y me dice: palabras más, palabras menos, debería de tener su programa en YouTube para que lo vea más gente. Y yo dije: sí, no es mala idea, pero hace poco, cuando me cerraron el canal de Facebook, pues yo acudí a transmitir el programa en vivo en YouTube, y la verdad es que es un proceso muy muy largo, pero pues ahí va. Visítanos en YouTube si quieres, nos das tu like, te suscribes y entonces vamos a ir creciendo. Y ya sabes cómo funciona esto de las redes sociales. Bueno, para no enredarme más, yo voy a una pausa y regreso con más radioterapia directo a la conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Queridos amigos, cuando tenemos ¿qué podría decirte? La atención, la delicadeza, la obligación de estar atentos a nuestros roles como familia,
O sea, ¿cuál es el rol de papá? ¿Cuál es el rol de mamá? ¿Cómo podríamos enseñar a los hijos a que cumplan cabalmente con sus roles que en teoría pues cada familia les asigna? O sea, no está escrito que los hijos, por ejemplo, tengan que ser obedientes en el sentido de la formación de estos chicos. Pues puede ser que en conceptos y aspectos religiosos muchos padres se valen de esos contenidos para decir que la obediencia es un mandato divino, que Dios quiere que seamos de tal o cual manera. Bueno, cualquier padre utiliza sus procesos y sus métodos para educar a sus hijos y tenerlos la mayor parte del tiempo bajo control, digámoslo de esa manera. Y entonces cuando hacemos eso, el asunto aquí es que vamos dándoles a los hijos una responsabilidad, muchas veces una proyección de lo que nosotros tuvimos que haber sido o debimos haber sido en algún momento dado. Y entonces en muchas familias destructuradas o en muchas familias que no son muy competentes, digamos así, los límites entre los roles de cada miembro están medio borrosos, medio confusos, medio que o se invierten, porque muchas veces los hijos son los que mandan, los hijos son los que ejercen control y algún tipo de distorsión o chantaje con sus padres. O sea, cuando vemos a muchos niños parentalizados, o sea, que asumen responsabilidades propias de los adultos, como cuidar a sus hermanitos o mediar entre los padres cuando están en conflicto o en desacuerdo, que por cierto es muy común. Yo recuerdo cuando murió mi madre, a mi hermana mayor la hicieron responsable de nosotros. Mi hermana tendría cuando mucho unos 8 años de edad, creo, y entonces pues la figura materna que yo he tenido durante mucho tiempo pues es mi hermana y forma parte de lo que nosotros lo hemos platicado infinidad de veces. Estamos conscientes de la disfuncionalidad que nos transmitieron y nos enseñaron durante nuestra infancia, porque pues de alguna manera los papás no toman sus roles respectivos, no lo quieren hacer, no se encargan de lo que deberían encargarse, y entonces estas realidades aparecen cuando uno o ambos padres o cuidadores no pueden cumplir de forma adecuada con su rol, ya sea por problemas psicológicos, ya sea por inmadurez emocional o por adicciones o alcoholismo o ausencia total o definitiva, aunque parezca raro, pero estas vivencias que aparecen con mucha frecuencia en toda familia son estas vivencias que de alguna manera distorsionan la percepción que las personas tenemos de la realidad. Y puede ser que la desestructuración se nutra sobre todo de la falta de reglas claras o de la inconsistencia en su aplicación, y muchas veces las normas familiares extremas y excesivas son las que definen de alguna manera la forma en que los chicos, los niños, los jóvenes, los futuros adultos van a relacionarse con la vida. O sea, fíjate bien cómo a veces platicas tú con alguien, un extraño puede ser, o una persona que tú admires, y para ti esa persona pues es correcta, es una persona admirable, válgame la redundancia, y que de alguna manera está dentro de nuestra percepción de lo que debe ser una persona correcta. Sin embargo, imagínate lo contrario. Cuando alguien nos parece incómodo o incorrecto o grosero o rascuacho o mal hablado
o disfuncional, en una palabra, pues entonces encontramos con que pues a ese hombre o esa mujer no la educaron bien. Algunos más empáticos dicen, pobrecito, le dieron una formación o en una educación muy deficiente. Y entonces dividimos o distinguimos a las personas como las muy obedientes y que no tienen ninguna iniciativa propia y que son muy reactivos, a las personas que son lo contrario, que no solamente son personas muy extrovertidas, sino que a la vez son personas que se van formando no solamente en la obediencia, sino más bien en aspectos que al final del día resultan medio traumáticos, porque yo he platicado con personas cuya cantidad de ira y de coraje y de descontento con el mundo es tal que cuando uno se pone a pensar, bueno, ¿cómo es posible que lo hayan formado así, de esa manera? ¿O de dónde sacó ese carácter esta persona? Bueno, lo más probable es que ese carácter rudo, ese carácter cerrado, ese carácter violento de muchas personas viene de haber sido educado con normas inestables, contradictorias o incluso inexistentes. Lo dejaron crecer muy silvestremente, como decimos, y entonces esa persona crece con muchas incertidumbres, con mucha rebeldía, y esa es la respuesta más típica que encuentra para relacionarse con el mundo, porque es otra de las formas en que se destruye la unidad familiar. Y decía una persona el otro día que él es la oveja negra de su familia. Yo no le pedí que me definiera, a ver, defíneme oveja negra, porque pues nos íbamos a extender mucho y no había el tiempo, pero yo me imagino lo que una persona asume cuando dice y se autoseñala a sí misma como la oveja negra de la familia. Yo le iba a preguntar, ¿quién te dijo eso? Pero te repito, no había el tiempo, así que para una próxima sesión. Y es donde vienen, como vamos a verlo al final, los ciclos de violencia, la sensación de caos, y es en donde mucha gente tiene la necesidad de responder violentamente a los estímulos de los demás, simplemente porque nunca supo, nunca va a saber, no ha sabido, a menos que quiera corregirlo, de cómo se responde en términos normales ante una circunstancia que nos incomoda, por ejemplo, o que desconocemos, por ejemplo. Bien, pues entonces, dicho lo anterior, queridísimos amigos, yo creo que ya es el momento de irme a la última pausa del programa del día de hoy y regreso. Yo soy Gilberto Marín, esto es Radioterapia, directo a la conciencia. Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Finalmente, queridos amigos, no es del todo fácil hablar o tener una concepción correcta, precisa y objetiva acerca de lo que es una familia desestructurada o una familia disfuncional, porque de alguna manera se requiere de cierta experiencia con tales personas, pero sí podemos darnos cuenta de dos cosas. En primer lugar, dice la doctora Valeria Sabater,
que los principales ejes que hacen funcionar a un entorno familiar desestructurado son la hostilidad y el ambiente impredecible para los miembros de esa familia. Estos miembros, las personas que conforman un tipo de familia desestructurada o disfuncional, están anclados en unas dinámicas dominadas por diversos tipos de violencia: violencia verbal, violencia física, violencia psicológica, que le llaman también, las cuales pueden ir desde el maltrato, la desatención o los conflictos que se tienen entre uno como persona y sus padres o los cuidadores. Entonces todo ello hace que los hijos vivan en un entorno bastante caótico. No sé si pueda transmitirte la sensación de que si tú recibiste ese tipo de educación en tu casa, entonces es muy probable que cuando salgas al mundo real, lleves todo tipo de imágenes, todo tipo de memorias, todo tipo de recuerdos, todo tipo de traumas que te hacen ver al mundo así como te lo retrataron en tu casa. Déjame decirte algo que puede resultar así como una broma. Pero yo tuve la suerte, tuve la fortuna de que una vez que salí de mi casa a los 18 años de edad, yo tuve la idea, y te lo comento como una anécdota, de deshacerme, y estoy hablando de algo sano, de los traumas, prejuicios, creencias y conflictos que heredé de mi familia, que la quiero mucho, que son muy lindos, pero que no me iban a ayudar mucho o nada, mucho, poquito, nada, en mi vida adulta, que ya entraba en la edad adulta. A los 18 se supone que uno ya es mayor de edad y había que hacerse cargo. Entonces, lo primero que dejé de hacer para siempre es creer en el diablo. ¿No? Me iba a servir para el futuro porque venía de una formación en donde mis abuelas, mis parientes, mis tías, mis primas, alguna vez mis primos, que no éramos, o sea, yo tuve muchísimos primos, varones, y te aseguro que salvo uno o dos, tenían miedo a lo desconocido, al diablo, a lo satánico, a cualquier cosa de esas. Y entonces el problema es que se va formando uno como un hijo disfuncional cuando tiene un montón de creencias que no son ni ciertas, ni válidas, ni correctas, que son más bien producto del fanatismo, de los prejuicios y muchas cosas, porque en eso nos vimos inmersos, en ese ambiente o con esa cultura, nos educaron, nos formaron y nos hicieron creer por alguna razón que eso era lo correcto. Y entonces algo así puede terminar replicándose en el futuro cuando ya somos adultos. Tenemos relaciones familiares, tenemos relaciones de pareja, tenemos relaciones sociales. Y fíjate cómo hay gente, por ejemplo, que dice: yo no salgo, yo prefiero mantenerme así, yo no quiero tener problemas con nadie, por eso no le hablo a nadie. O sea, ¿de dónde viene una persona que cree que tratar a la gente es motivo de conflicto? Bueno, pues ya lo sabemos, ahora ya lo sabemos. Unos llegan a la edad adulta tomando conciencia de que hay una impronta traumática o una idea que nos llena de conflictos fanáticos, llenos de ideas falsas, creencias impropias para una persona. Y entonces, si llegamos así a la edad adulta y no soltando ese linaje que traemos desde de mucho tiempo atrás, pues nos va a pasar algo muy desafortunado. Y es muy probable, y lo digo no con el afán de que sea como una premonición, sino es muy probable que a la hora de hacerlo también formemos familias disfuncionales o desestructuradas.
Te pongo un ejemplo final que pretendo que sea ilustrativo, no es crítico, ni es crítica. Los padres que se vuelven a casar, que se divorcian o se separaron o enviudaron, que volvieron a contraer nupcias, segundas o terceras nupcias, y que por alguna razón se les olvidó que ahora se trata de un nuevo estilo, una nueva forma de familia. Ya no somos papá y mamá, ya no somos nosotros y nuestros hijos, sino que ahora somos tus hijos, mis hijos y los nuestros. Y cambia muchísimo y hay que tener muy claro, que estar muy conscientes de cómo se estructura una familia antes de que digamos que es desestructurada o que se convierte en una familia disfuncional, porque si pudiéramos ver, dice la doctora Sabater, en un microscopio el tejido que edifica a las familias desestructuradas y disfuncionales, y vamos a ver un gran número de elementos disfuncionales. Por lo tanto, son familias tóxicas, son personas tóxicas, son personas cuyos resultados siempre resultan ser muy caóticos, miembros de la familia siempre metidos en problemas, en drogas, en problemas judiciales, en problemas legales o en problemas muy desafortunados como enfermedades muy crónicas, por ejemplo. Bien. Señoras y señores, con esto terminamos. Nos dice Esmeralda Sotelo: buen día, señor Marín, una mañana muy invernal. Me gustan los días así, ya que sin pocos aquí en Mexicali, así que los disfruto mucho. Saludos. Yo también. La verdad es que es un día en donde, según esto, había un pronóstico de lluvias muy fuertes, lo cual pues todavía no se ve así como que sea real o que se vaya acercando. Déjame ver si tengo aquí el pronóstico del clima, el pronóstico del tiempo, y no, la verdad es que no hay ninguna lluvia anunciada, solamente que bajará muchísimo la temperatura de aquí al viernes, en donde tendremos máximas de 20 y mínimas de 3 el sábado. O sea, sí va a ser frillito, y la semana que viene más frillito, y así sucesivamente. Bien, pues señoras y señores, muchas gracias por todo. Han sido ustedes muy lindos, muy amables. Nos vamos a ver aquí el próximo viernes, Dios mediante, para que volvamos a estar en contacto y tengamos un tema nuevo que puede resultar interesante para ti. Así es que, pues muchas gracias por todo. Yo soy Gilberto Marín. Nos vamos a ver aquí el próximo viernes, te repito. Y mientras tanto, te voy a pedir un gran favor. Sé feliz, pero sé inmensamente feliz, que sí se puede, sí se debe, y además es muy funcional. Muchas gracias. Hasta el viernes, queridos amigos. No permitas que los miedos imaginarios de un futuro que no ha llegado perturben tu presente. No permitas que el recuerdo del pasado, que ya no existe ahora, contamine el momento en el que estás. Mírate con nuevos ojos. Esto es todo lo que hay, y podrás crear un mundo nuevo, dejando atrás la tiranía de tu ego, de un pasado imaginario, de un futuro anticipado.